Si querés te paso contacto, tengo la tele. ¿Qué tal? Nosotros seguimos con más Info 4 y tenemos ya esta entrevista justamente que vamos a hablar acerca del derecho a la salud, algo tan importante y también lo que refiere a la bioética. Es por eso que nosotros estamos con Mercedes López, abogada y también directora del espacio Nacer, justamente con todas estas futuras madres, y le vamos a preguntar a ella al respecto. ¿Cómo estás, Mercedes? Buen día. Hola, buen día. Muy bien y muchas gracias por el espacio. Feliz de estar con vos y con ustedes, con esta Bien, familia. un tema tan importante, ¿no? Con lo que refiere a estos derechos para acceder a la salud y demás. Sí, y sobre todo transversales, ¿no? La salud y el derecho creo que son transversales, hay que tener una mirada transversal y sobre todo desde esta mirada o esta visión de la bioética, ¿no? Ujú. La bioética es una disciplina interdisciplinaria que busca justamente tener una mirada hacia aquellos problemas que se pueden plantear entre la salud y la vida, Ujú. y es ahí donde se busca soluciones que tengan en cuenta distintos principios, como el principio a la justicia, el principio de la autonomía, que es tan importante, es decir, que aquella persona, sobre todo cuando hablamos del sistema de salud, aquel paciente, tenga la libertad también de elegir y ser un miembro activo de lo que es el cuidado de su salud. Claro. Y es uno de los nuevos conceptos que se está trabajando, incorporando con distintas herramientas, donde el paciente o el usuario de salud pasa a tener un rol activo en el cuidado de su propia salud, con información y con un libre también consentimiento, ¿no? Que es tan importante. Ujú. Y en la práctica, ¿qué significa esto? Cuando venía para acá pensaba que estamos en noviembre, en el mes del prematuro, Claro. y que tengo un rol activo. Una familia prematura, por ejemplo, es tan importante en esos cuidados, por eso es tan importante aquellas neonatologías que son abiertas, es decir, que los padres no tienen un límite de tiempo en el cuidado de su bebé en la neonatología. Ujú. Y hacerle partícipe a esos padres del cuidado de su bebé es tan importante en distintos niveles, pero sobre todo en el impacto que tiene en la salud, tanto física como emocional. Y Claro. eso también es importante tener en cuenta hoy, que cuando tenemos en cuenta una mirada o una visión que tiene en cuenta la dignidad humana, pasamos de un sistema que no es solo biomédico, sino que es biopsicosocial, una salud más integrativa, teniendo en cuenta distintas herramientas para abordar el cuidado preventivo de esa salud. Claro, hablabas puntualmente acerca de los padres en estos bebés prematuros y bueno, el ingreso, que estén las horas que quieran, Ujú. básicamente. En la pandemia obviamente hubo restricciones, que ya no podían ingresar quizás los hermanitos o los abuelos y demás. Esto también es otra situación, ¿no? A afrontar, que vuelvan estos hermanitos también a verle a estos pequeños, o si no, también sus abuelos. Sí, es importante toda la familia, la participación activa de toda la familia, sobre todo cuando estamos hablando del nacimiento, de algo tan sagrado. Y la bioética justamente puede abarcar y abarca el estudio desde el nacimiento hasta el fallecimiento. Claro. En Uruguay, por ejemplo, si vamos a lo que es el fallecimiento, hace poco se sancionó la ley de eutanasia. Ujú. En nuestro país no tenemos todavía proyectos, pero sí ya hubo en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, un pedido que fue rechazado de una persona que está en una enfermedad degenerativa y ya solicitó, fue rechazado. Y esto es lo que analiza la bioética, es decir, Claro. aquellas cuestiones donde se plantea el derecho a la salud, la vida y los principios también básicos que van a ir acompañando ese proceso. Ujú. O en maternidad también, uno de los casos también que requiere mucha regulación en nuestro país es el tema de la subrogación de vientre, Ujú. ¿sí? La maternidad subrogada. Que un caso muy puntual que abrió el debate y que solicita, siempre las leyes vienen como a demanda de lo social, ¿no? Claro. Fue el caso donde una pareja francesa, ¿qué pasa en la subrogación? En la subrogación hay padres que se llaman comitentes, que no llevan adelante la gestación, y una mamá que es la gestante. Y en este caso era una pareja francesa
que había contratado, digamos, a una mamá gestante en la provincia de Córdoba. El bebé nace prematuro, antes de tiempo, y eso implicó en su salud secuelas, y esta pareja desiste de esta cuestión contractual porque existen dos tipos de subrogación: la que tiene una finalidad totalmente altruista, es decir, no hay un intercambio económico por esa gestación, y aquella que sí, que es comercial, y es ahí donde hay que analizarla, y por eso se necesita una regulación. Y este caso abrió el debate, y también hay que tener, también se puede y se tiene que tener esa mirada bioética en estos casos, como en todo lo que es el transcurso de la vida hasta el fallecimiento. Claro, y en ese sentido este bebé quedó huérfano, ¿cómo estaba la situación de él? Quedó en estado de adoptabilidad porque la mamá gestante tampoco quería llevar adelante la crianza de ese bebé. Entonces, en esa provincia fue la Defensoría también de Derechos del Niño, distintos organismos públicos que intervinieron, y bueno, hoy el bebé está en estado de adoptabilidad. ¿Sí? Al no haber una regulación, hay un vacío legal, pero nunca hay que olvidarse que estamos frente a una vida. Claro. Y lo que implica, y por eso es tan importante llevar adelante la regulación. En algunos países está prohibido la subrogación de vientre, ¿no? En nuestro país no está regulada, y un vacío legal. Por eso es tan importante tener esta mirada. Y en cuanto al paciente y su rol activo, también es importante porque genera efectos más positivos al ser activo que pasivo, ¿no? A un paciente, nosotros todos somos, en algún momento estamos en el sistema de salud como usuarios, digamos, o como pacientes, y al tener información de lo que nos pasa en nuestro cuerpo, al tener información de qué puedo yo también colaborar en el cuidado de mi salud, eso genera efectos positivos en los resultados finales. Claro, nosotros como pacientes estamos bien informados, tenemos sobreinformación hoy en día, teniendo en cuenta todo lo que refiere a internet y demás, o nos falta un poco qué es lo que necesitamos saber en cuanto a los derechos. En cuanto a derechos, creo que en materia legislativa tenemos muchos avances. En cuanto a legislación en salud, hay muchos derechos ya enmarcados, y es importante que haya un equilibrio, y es importante que haya información respecto específicamente de cada caso particular, claro, y que esa información sea brindada desde la mirada, desde la dignidad humana, ¿sí? O sea, desde más allá de un usuario, somos personas, y desde cada caso en particular, desde cada historia, desde la comunicación, de cómo comunico lo que ese paciente necesita o esa persona tiene, o cuál es su diagnóstico, cuáles son las distintas herramientas, cuáles son los procesos. Es decir, todo eso comprende llevar adelante una buena participación activa de la persona que está en el sistema de salud. Bien, otra de las cuestiones también interesantes a tratar es acerca de este trato justamente entre el médico y el paciente. ¿Qué necesitamos saber nosotros? Sí, es importante siempre tener la visión humana, ¿no? Creo que desde ahí parte todo. Y incluso hay sistemas que hoy día están incorporando como la participación ciudadana al sistema de salud en la parte orgánica, ¿sí? Para garantizar derechos. Bien. Así como haciendo un paralelismo, analogía, en su momento cuando se necesitaba tener información pública de la parte más institucional, donde se empezaron a habilitar la participación ciudadana para pedir informes y demás, hoy hay sistemas de salud donde la participación ciudadana también forma parte, entonces entre todos juntos pueden llevar adelante esta comunicación tanto de derechos y garantías de derechos, y también entre todos formarse para que ese trato sea equilibrado, y sobre todo desde la visión humana, desde la dignidad humana, porque si tenemos en cuenta la dignidad, no es algo que se nos es impuesto, o sea, la dignidad la tenemos por el solo hecho de ser personas, vos, yo, todos. Entonces es importante tener esa visión humana desde la comunicación hasta el trato, que realmente genera un impacto totalmente distinto si tenemos uno u otro en esa persona. Bien, y ahora, por suerte, se está hablando mucho del parto humanizado. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, justamente cuando se sanciona la ley es porque había mucha demanda, muchos casos donde no había
este trato humanizado, se tuvo que llegar a la sanción de una ley para poder garantizar, ¿no? Y la ley de parto humanizado es como el decálogo de todo, ¿no? Encontramos ahí todos los derechos que son necesarios para, para poder tratar a la persona gestante desde la humanidad y sobre todo respetar la gestación, la vida y sobre todo desde el comienzo. Los derechos son importantes, pero también no solamente los que están plasmados en la ley, sino es importante la ejecución de esos derechos, ¿sí? Claro. Porque ahí es donde garantizamos que se cumpla la ley. Entonces es importante que tener en cuenta esta ley, pero la ejecución es lo más importante en materia de nacimiento y sobre todo en la parte del puerperio y lactancia, es decir, todo aquello, el ciclo que comprende la gestación hasta el nacimiento está garantizado en cuanto a derechos, pero es importante la ejecución, llevarla adelante y ahí sobre todo la humanización en el trato y en todas las herramientas que existen para poder llevar adelante independientemente del canal de nacimiento, porque cuando hablamos de parto humanizado siempre pensamos que es únicamente el parto vaginal y no, a veces se da una situación y se da el nacimiento a través de cesárea, incluso en quirófano podemos tener distintas herramientas y debemos garantizar que esos derechos también sean para esa persona gestante, para ese bebé, para esa familia. Claro, es importante esto que resaltás en cuanto a la ejecución, porque lastimosamente hoy en día seguimos viendo casos de que se tratan muy mal a las mamás, a las familias, a los padres quizás que no pueden ingresar. Sí, son importantes poder llevar adelante todas las herramientas para esa ejecución, ¿no? Desde, como hablábamos hoy de las neonatologías, que las neonatologías sean abiertas, es una herramienta para garantizar derechos y para garantizar también el cuidado, incluso hasta el alta de ese bebé va a ser distinto. El método madre canguro, por ejemplo, que nace en Colombia, era porque en esa institución había demasiados nacimientos y no había incubadoras. Entonces le dan participación a las mamás y son las mamás las que llevan adelante en su propio cuerpo la función de incubadora. Después el método se mejora, se llama método madre canguro. Pero ¿qué pasó? En esos bebés el efecto que causó el estar en contacto con mamá, estar con otras herramientas distintas a una incubadora, ellos obtuvieron el alta antes que los bebés que estaban en incubadora. A veces son cambios que tienen que ver con visiones que son fundamentales y que no solo garantizan derechos, sino que garantizan humanidad en el trato. Bien, bueno, y por último también, Mercedes, es importante resaltar que ante cualquier duda, ante cualquier situación, las personas en general o el paciente puede consultar con un profesional que sepa de toda esta situación de los derechos. Sí, siempre ante cualquier duda, siempre es importante acudir a los profesionales, así como en la salud, también en lo que es derecho es importante. Incluso hay mamás que hoy toman ya consultas prenatales, así como siempre recomendamos consultar con el pediatra, ya cuando estamos en gestación, bueno, ver quién puede ser el pediatra, a tener esa consulta previa. Hay mamás que hoy en día también hacen consultas previas prenatales que tienen que ver con los derechos y es importante estar informada para poder garantizar el cumplimiento de los mismos. Muchísimas gracias, Mercedes. No, a ustedes.